Mi padre era muy buen conductor. Desde que aprendió a conducir a los 14 años, siempre fue su pasión. Siempre me contaba historias de cómo cogía el coche del abuelo, y siempre llevaba a sus amigos a dar una vuelta en mitad de la noche. Cuando mi padre terminó el instituto, en los años 70, no había muchas opciones de trabajo en la ciudad. Por suerte, una de las opciones que tenía era hacerse camionero. A los 18 años, mi padre se hizo camionero. Con el tiempo se casó con su primera mujer y tuvo su primer hijo en 1978. Durante muchos años siguió trabajando como camionero para la misma empresa. En 1986 se divorció de su mujer. 2 años después, conoció a mi madre y se casó con ella. Y 1 año después, nací yo. Me llamo como mi padre, Aiden. Al crecer, estaba muy unido a él. Pasábamos mucho tiempo juntos, aunque él tenía horarios complicados. A veces tenía que ausentarse 2, 3 o 4 días seguidos, porque tenía que conducir su camión a otras ciudades. Y a menudo tenía que pasar la noche en la carretera, en su camión o en un motel. Pero luego, volvía el resto de la semana. Ese era el único hijo de mi padre. Su otro hijo era mi hermanastra, pero ella solo nos visitaba a veces durante las vacaciones y en Navidad. Y a pesar del trabajo de papá, en realidad solía pasar más tiempo con él que con mi madre. Ella trabajaba de camarera en una cafetería y normalmente tenía que hacer turnos de noche, desde las 7 de la tarde hasta primera hora de la mañana del día siguiente. Así que el tiempo que pasaba con mi madre era muy limitado. Cuando mis padres no estaban, me cuidaba mi abuela Lucy. Papá siguió trabajando como camionero prácticamente toda mi infancia, pero cuando empecé el instituto, desgraciadamente perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba siempre quebró y no tuvo más remedio que vender. Y los nuevos propietarios, una empresa de ámbito nacional, decidieron deshacerse del personal y trabajar solo con su propia gente. Así que, como puedes imaginar, esto fue muy difícil para mi padre. Era un hombre muy trabajador, y su padre siempre le enseñó que lo primero era mantener a su familia. Papá había trabajado desde que tenía 18 años, y quedarse en casa sin nada que hacer no era una opción. Intentó encontrar otro trabajo, pero fue bastante difícil. La situación económica de nuestra pequeña ciudad era casi inexistente. No había muchos trabajos en aquella época, a menos que se mudara a una de las ciudades más grandes, idea que papá consideró. Pero pronto cambió de opinión porque mamá no quería irse y dejar atrás a la abuela Lucy, que estaba vieja y enferma. Papá estuvo casi 1 año en paro, hasta que uno de sus antiguos amigos del instituto le recomendó un trabajo. Su amigo Malcolm era maquinista de trenes y tenía contactos en el Medio Oeste. Y Malcolm le había dicho a mi padre que había puestos disponibles. Y lo curioso es que mi padre había sido maquinista de trenes durante un breve periodo de tiempo. Y su padre era un ingeniero de trenes también. Mi abuelo, es decir, papá fue a conocer a la gente que estaba contratando. Y bueno, inmediatamente consiguió el trabajo. Mi padre estaba extasiado. Pero después de un par de semanas de inducción, empezó a trabajar llevando carga de un lugar a otro. Y recuerdo lo contento que estaba con su uniforme de aspecto elegante. Y como era nuevo, solo pilotaba los trenes aquí en Wisconsin. Años más tarde terminé la escuela y decidí mudarme a la gran ciudad. Sin embargo, seguía hablando a menudo con mis padres. Poco después de irme, le dieron la opción de hacer otra ruta con el tren que implicaba ir a otros 2 estados. Tenía que salir de aquí, de Wisconsin, y luego pasar por Iowa hasta llegar a Nebraska. No era una ruta difícil en el esquema de las cosas. En realidad era bastante sencillo. Papá no había hecho tanto esa ruta, ya que normalmente hacía viajes a Nueva York, Georgia y Florida, cuando era camionero. Cuando me lo contó, ya llevaba 1 mes o así haciendo esa ruta. Y recuerdo que me dijo algo parecido a esto. La ruta es increíble. La ruta era increíble.
y no sé a qué se refería ese borracho idiota. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, así que le pregunté. Me dijo que sorprendentemente, a pesar de ser una de las rutas más cortas fuera del estado, a mucha gente no le gusta. Dijo que un tipo que conoció en el bar local incluso le dijo que esa ruta era la peor decisión que podía tomar. Mi padre se rió y no le hizo caso. Ser maquinista de trenes puede ser más competitivo de lo que imaginas. Así que pensó que ese tipo no decía más que chorradas. Recuerdo que busqué información, aunque en aquella época Internet no era tan bueno como ahora, y di con la página web. Era una página normal y corriente, y el sitio web era básicamente gente quejándose de conducir hasta el Medio Oeste debido a la mala conexión a Internet. No pude leer más en ella. Y bueno, para ser sincero, incluso me olvidé de esa página web ese mismo día. Y bueno, no volví a pensar en ella hasta años después. Pasaron 6 meses. Desde que me fui y desde que papá empezó a hacer su nueva ruta cuando volví a visitar a mis padres por Navidad, papá y yo no habíamos estado en contacto muy a menudo últimamente, porque ambos estábamos muy ocupados. Y definitivamente me tomó por sorpresa verlo. Creo que nunca antes lo había visto tan delgado. Papá nunca fue gordo, pero siempre tuvo barba, barriga y grandes mejillas. Pero no sé, simplemente ya no estaban allí. Casi parecía demacrado. Le pregunté si estaba a dieta y le di unas palmaditas en el estómago. Normalmente se habría reído y simplemente habría respondido a la pregunta como el hombre feliz y extrovertido que era. Pero en lugar de eso, no sé, sonrió tímidamente durante toda la velada. Papá no era el mismo. Apenas tocó la comida de Navidad y estuvo muy callado. También salió muchas veces de casa para fumar, a pesar de que no había fumado desde que dejó a su primera mujer. Cuando por fin pasamos algún tiempo juntos, le pregunté qué le pasaba. Al principio se negó a decírmelo, pero después de un par de vasos de whisky, me confesó sus preocupaciones. Al principio se negó a decírmelo, pero después de un par de vasos de whisky, me confesó sus preocupaciones. No sabía por qué le pasaba nada, pero desde que empezó a hacer la nueva ruta, se sentía agotado y creía ver cosas raras, cosas que posiblemente no podían existir. Lo extraño es que normalmente le pasaba entre Iowa y Nebraska, y le pregunté si su agotamiento podía deberse a un exceso de trabajo. Pero él, bueno, inmediatamente me cortó. No, usted no lo entiende. Es como si cada vez que paso por la misma zona, algo me agotara. Algo me observa desde los campos y el bosque que atravesamos. Siento como si drenara mi energía. Siento una sensación aleatoria dentro de mí. No puedo ni empezar a explicarlo. Lo peor, hijo, lo peor es que oigo un zumbido en mi cráneo. Diablos, a veces incluso pilotar el tren se hace difícil. Intento olvidarlo y seguir trabajando, pero cada vez que atravieso Iowa y Nebraska, empeora más y más. No sé por qué, pero me vienen imágenes a la cabeza. Siento que me estoy volviendo loco. No sé, me dijo. Me di cuenta de que estaba preocupado. Nunca había visto a papá así. Le recomendé que visitara a un médico inmediatamente. Quizá todo se debía al agotamiento y a la falta de sueño. Me prometió que buscaría ayuda profesional. 2 meses después de visitar a mis padres, durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales, le pregunté a papá por sus problemas. No parecía estar mucho mejor, e incluso mencionó que el médico le había dicho que simplemente sufría de estrés. El médico le dio unas pastillas que no parecían tener ningún efecto. A pesar de todo, papá se negaba a tomarse un descanso. Era un hombre muy testarudo. Y recuerdo sus últimas palabras de esa noche. El sonido me sigue a todas partes. Aiden, si lo ves, corre. Muévete. Aléjate de lo que sea. Sabrás de lo que hablo si lo ves. Y colgó el teléfono. A la semana siguiente recibí una llamada de mi madre. No podemos encontrarlo, Aiden. Se ha ido, dijo mamá entre sollozos. Y ni siquiera hice más preguntas. Sabía lo que quería decir.
Ni siquiera recuerdo haber colgado el teléfono de casa ni nada. Y lo siguiente que supe es que ya estaba de camino de Chicago a casa de mis padres. El corazón me iba a 1000 por hora y no paraba de sudar. Recuerdo que esa noche en particular, el cielo se veía diferente mientras estaba en la carretera. Parecía gris. Cuando llegué, mamá estaba con el agente de policía. Me contaron lo que había pasado. Encontraron el tren de papá parado en la vía en medio de la nada. No había señales de que hubiera ocurrido ningún accidente y toda la carga seguía allí, así que no crean que fuera un robo. Me hicieron algunas preguntas más y traté de responder con la mayor sinceridad posible. Después de 3 días de agonía y mucha búsqueda, encontraron a papá inconsciente en los bosques de Neal, en Nebraska. Lo llevaron inmediatamente al hospital, donde lo examinaron, pero no tenía signos de traumatismo. Me sorprendió ver a papá con un aspecto aún más demacrado que la última vez que lo vi. Los médicos explicaron que estaba inconsciente debido a la deshidratación, pero explicaron que se pondría bien. Papá se despertó más tarde ese mismo día y estaba muy alterado en cuanto abrió los ojos. Me levanté rápidamente de mi asiento y me acerqué, pero su reacción fue violenta. Empezó a patalear y a gritar pidiendo ayuda. No podíamos controlarle. Ni siquiera nos dejaba acercarnos. Las enfermeras no tuvieron más remedio que sedarle. Las 2 veces siguientes que se despertó seguía agitado. No fue hasta la 3ª vez que pudimos hablar con él. Pero mi padre parecía loco. Nos estaba contando cómo fue abducido por algo. Como algo subió a la locomotora, lo agarró del tren y lo tiró. No sé. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia, pero llevamos a papá a casa después de estar 2 semanas en el hospital. Parecía más tranquilo, pero seguía mencionando a esa criatura. Pensé que papá estaba alucinando y sabíamos que simplemente había huido dejando atrás el tren. Sin embargo, había una pregunta sin respuesta. El tren fue encontrado en la frontera de Wisconsin y Iowa. Entonces, ¿cómo diablos fue encontrado en Nebraska? Esa es una distancia muy larga si estás caminando. ¿Y por qué estaba papá en el bosque de Neal? Debido a todo lo que había pasado, decidí eventualmente mudarme a mi ciudad natal. Mamá ya no podía trabajar porque tenía que cuidar de papá. Aunque recibían algunas prestaciones, no era suficiente. Necesitaban mi ayuda. Gracias a papá, sé mucho de coches y camiones, así que empecé a trabajar como mecánico. Es triste para mí decirlo, pero papá nunca mejoró. 3 años. 3 años después de ese incidente, papá se suicidó. Fue devastador para nuestra familia ver cómo Tad se deterioraba con los años. Dejó una carta que decía que era la única manera de que esto terminara. Aunque fue difícil, todos aceptamos la verdad. Años después, empecé a notar un patrón. Muchos de los hombres que trabajaban como maquinistas en esa ruta se quejaban de lo mismo. Un zumbido constante en los oídos y la paranoia de que algo les observaba en el tren o en la naturaleza. A muchos de ellos se les diagnosticó un cierto tipo de trastorno mental, y hablé con algunas de las personas afectadas. Eran como mi padre. Algunos parecían más estables que otros, incluyendo a alguien que conocí en un bar. Su nombre era Señor Thompson. Solo lo llamaré por eso. Cuando conocí al Señor Thompson en el bar, supe exactamente quién era. Era el hombre que le dijo a papá hace años que no empezara a pilotar trenes en esa ruta. Le pregunté por qué, e inmediatamente me dijo que en el fondo, yo sabía por qué. Mr. Thompson también me dio el nombre de un sitio web. Me insistió en que lo visitara para encontrar todas mis respuestas, así que decidí investigar en Internet, y para mi infinita sorpresa, me encontré con el mismo sitio web que encontré hace muchos años. El sitio web había mejorado y era mucho más completo, y al igual que antes, mucha gente escribía sobre sus extrañas experiencias conduciendo por el Medio Oeste. Mucha gente se quejaba de oír un zumbido extraño y de ver un ser extraño a lo lejos, o incluso de que miraba fijamente a la locomotora.
tal y como había dicho papá. Otros hablaban de sentirse extremadamente cansados de repente mientras hacían esa ruta, y muchos afirmaron ver un cielo gris durante todo el trayecto. Leyendo más a fondo, me di cuenta de que mucha gente hablaba de estos extraños encuentros con extrañas criaturas oscuras, de pelo ondulado y ojos rojos que se movían como relámpagos. Mucha gente jura haber visto a estas criaturas subir a la locomotora y mirar por las ventanillas. Y cuando lo hacían, el zumbido se volvía tan intenso que el maquinista solía caer inconsciente, normalmente para ser encontrado y despertado por el revisor. Algunas personas afirmaban que también habían sido abducidas y encontradas en el bosque de Nil. Nunca volvería a ser lo mismo. La mayoría de estas personas solían acabar en salas psiquiátricas, y los médicos afirmaban que el estrés del trabajo y de la vida familiar les causaba el trastorno. Ahora, sé que todas estas cosas pueden sonar como una teoría de la conspiración, al igual que la gente lagarto o los niños de cristal, pero necesito averiguarlo, y por eso he decidido que, a partir de ahora, voy a aprender a ser maquinista de trenes. Y después de todo, para conocer la verdad, tienes que exponerte.